¿Cómo se sienten? Bien, perseverando allí esperando. Amén. Sí me gusta, con un poquito de ánimo para... Sí, se escucha con un poquito de ánimo, pero les prometo que por lo menos el tema de la reflexión de esta mañana también les va a despertar un poquito también el ánimo, porque vamos a participar un poquito también, ¿ok? Eh, Antes de comenzar la reflexión de esta mañana, eh, me gustaría iniciar con una declaración que hizo Dios en el principio, una vez Él culminó su creación. Y dice así: he aquí, todo es bueno en qué? De la manera. En gran manera. Eso no lo sabemos, ¿verdad? He aquí, todo es bueno, ¿cómo? En gran manera. Y sí, lo que Dios hizo en aquel momento fue hecho ¿cómo? En gran manera. Y bueno, y pregunto, para que un mundo sea bueno en gran manera, ¿qué debe tener? O sea, esa pregunta es un poquito difícil, pero la podemos responder probablemente con una respuesta como que para que un mundo sea bueno en gran manera, pues es un mundo que tiene todo lo que debe tener y como lo debe tener. ¿Sí? Podemos vivir con esa respuesta. Y lo curioso es que cuando vamos a la escritura, la palabra que se emplea en estos textos está en un ámbito de armonía, de paz, de silencio y de tranquilidad. Y pregunto nuevamente ahora, si Dios tuviera que mirar a este mundo hoy en día y hacer una aseveración, un dicho como este, ¿cómo diría como dijo en el principio? He aquí, todo es hecho y es bueno en gran manera. ¿Sí o no? ¿No los oigo? No. ¿Por qué no? Porque vivimos en un mundo de pecado y en el mundo que vivimos no se parece en nada al mundo que Dios creó. En nada, ni en belleza, ni en paz, ni en tranquilidad, ni en armonía tampoco, porque todo lo que vemos en nuestro día a día es problemas, 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 ¿y qué? Y más problemas. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos problemas hay en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos problemas hay en el mundo? Y sí, la reflexión de esta mañana nos conlleva a hablar sobre los problemas, pero no son de los problemas que vivimos aquí día a día, porque eso lo sabemos todo muy bien. Los problemas que tú y yo, o que el mundo vive hoy en día, eso lo sabemos. Mira, aunque anoche descubrimos en la de esto que ni la palma de nuestra mano sabemos leer. Pero nos conocemos nuestros problemas bastante bien, ¿correcto? Hoy quiero hablarles sobre los problemas que hay allá arriba en el cielo. ¿Y te has puesto a pensar en eso? ¿Los problemas que hay allá arriba? Quizás tu mente ahora mismo está tilteando diciendo, ¿what? ¿Cómo que hay problemas allá arriba? Y te vuelvo a añadir otra pregunta. ¿Sabes cuántos problemas tiene Dios? ¿Sabes tú cuántos problemas tiene Dios? Y probablemente tú me digas, pero Josué, ¿Dios tiene problemas? O sea, me vas a contestar con otra pregunta. ¿Dios tiene realmente problemas? ¿Tú crees que Dios tiene problemas? Si Él es Dios. Pero eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. ¿Los problemas de quién? De Dios. ¿Estamos listos para analizar un poquito y reflexionar en lo que viene? Y para que vamos a entender el contexto, vamos a una historia. Ok, ¿dónde están aquí los padres? Levanten mano, padres y madres. A ver, ahí tenemos mucho, así que tenemos experiencia para que nos confirmen lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y miren, y voy a coger es más, voy a coger a Wilfredito y a Denise de ejemplo, y a Alexander, Dios lo proteja, no es nada, eso tú sabes, esto es simplemente para ilustrarles. Ok,
se cuenta la historia de, pongamos que Wilfredito y Denise están en su casa con Alexander, pongan que Alexander ya tiene como 15, 17, 20 años, así. Ay, Wilfredito. Entonces, se cuenta que Wilfredito está en su casa y recibe una llamada telefónica. Y la llamada telefónica es ¿de dónde? ¿Alguien puede decirme si se le ocurre alguna idea? Uy, pero tú estás muy pendiente. Tú como que tienes experiencia, me imagino. Pues miren, pues cierra la policía. ¿Y para qué lo llamó la policía? Pues la policía dice la historia que lo llamó para decirle que su hijo Alexander iba a ser sometido a prisión por un delito. Dice así la historia. Y la pregunta que hacemos con reflexión a esta historia: ¿quién tiene el problema? ¿El hijo? ¿Los padres? ¿El padre o la madre? ¿Quién tiene el problema? ¿El hijo? ¿Los tres? ¿El hijo? ¿Tú piensas los tres? ¿Los tres? Pues miren, el problema lo tienen los tres. Ahora, el problema directo lo tiene ¿quién? El hijo, porque es el que tiene las consecuencias directas. Pero indirectamente, los padres también tienen ¿qué? El problema. Porque en la familia existe un vínculo muy importante que se llama ¿cómo? ¿Cuál es ese vínculo? Que se llama ¿cómo? El amor. En la familia existe un vínculo muy importante que se llama el amor. ¿Y cuán grande es el amor? Porque si uno sufre, ¿todos qué? Todos sufren. Cuando vamos a la Biblia, ¿sabes cuál es la verdad más grande que se nos presenta en este hermoso libro? ¿Sabes tú cuál es? ¿Cómo? El amor de Dios. Si lo fuéramos a resumir en una frase, ¿cuál sería la frase que resumiría este libro tan precioso? Muy largo, chica, más corto. Dios es amor. Dios es amor. También lo podemos resumir como que Dios te ama. Ay, pero tú estás muy pendiente también, así me gusta. ¿Dios qué? Te ama. Y si Dios te ama como Wilfredito ama a Alexander, como su hijo, ¿qué pasa? Es decir, que tus problemas o los problemas de tu hijo son tus problemas, ¿verdad? Entonces, si la Biblia me enseña que Dios ¿qué? Me ama, y amor es una parte muy importante en nuestra familia, por lo tanto, mis problemas son los problemas ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, ¿cuántos problemas tiene Dios? Si hacemos un cálculo, para nosotros más o menos decir, digamos que en el mundo hay 7.300 millones, 7.200 probablemente por todo lo que ha pasado, una cosa así, una random, mínimo, si lo multiplicamos, Dios tiene ¿cuánto? 7.300 millones de problemas. Pero eso es cierto, porque yo no tengo un solo problema, por así decirlo. ¿Tú tienes un solo problema? ¿No? Así que si usted se pone a calcular, los problemas son y probablemente tú dices, anda, no podemos ni calcular. Esto nos pone a pensar, a decir, nos damos cuenta en la condición en la que Dios tiene que vivir con nosotros como nuestro Padre. Si usted como padre, ustedes son padres, ven a sus hijos y los ven sufrir y ustedes sufren, imagínense Dios con todos estos hijos aquí en la tierra, mirándola a todos por igual con tantos problemas sufriendo. ¿Cómo está Dios? Por eso, ¿cómo está el amor de Dios hacia nosotros también? Dios nos ama inmensamente y Él sufre por nosotros de la misma manera que nosotros ¿qué? A veces sufrimos aquí en esta tierra. Ahora, la pregunta que probablemente puede ser más difícil en esta mañana para todos nosotros es: ¿podríamos identificar cuáles son los problemas que más le preocupan? ¿Cuáles son los problemas que más le duelen a Dios? ¿Cuáles son los problemas que más le duelen? Y quizás no sea una fácil de responder, quizás no haya respuesta, yo no tengo quizás la respuesta, pero
en esta mañana voy a atreverme a hablar de 3 problemas que tiene ¿quién? Dios. Tres grandes ¿qué? Problemas que tiene Dios. Y vamos a comenzar. Porque estos problemas le preocupan y le causan ¿cómo? Mucho dolor. El primer problema se llama: Dios nos habla, pero nosotros no escuchamos. ¿Cómo es que se llama? Dios nos habla, pero nosotros no escuchamos. Qué situación más dolorosa, ¿no? Esto es lo que usualmente un padre experimenta con sus hijos. ¿Dónde están los padres? ¿Ustedes han tenido una situación en la que ustedes le hablan a sus hijos y sus hijos los ignoran? Mira, aquel allá atrás dice todo el tiempo. Pues esa misma experiencia es la que Dios siente cuando tú y yo ignoramos la voz de Dios. Ya vamos cayendo en cuenta cómo va la situación. Porque le hablan y sus hijos los ignoran, por lo tanto, sus padres ¿qué? Sufren. Entonces, cuando nosotros ignoramos la voz de nuestro Padre Celestial, ¿qué pasa con él? Sufre por nosotros. Hace un tiempo se hizo un estudio sobre los creyentes basándose en una simple pregunta: ¿habla Dios al creyente hoy en día? ¿Habla Dios al creyente hoy en día? Dependiendo de la respuesta en la encuesta, le hacían otra pregunta. Y es la simple pregunta que yo odiaba mucho en la escuela en los exámenes. ¿Por qué? O sea, esa pregunta, en la escuela yo la detestaba. Pero es que porque no quería argumentar. Aquí en esta encuesta tú tenías que argumentar por qué tú decías que sí y por qué tú decías que no. Y tenías que argumentar para saber. Pero solamente le hacían esas preguntas si tú eras creyente. Porque si yo pasaba y Reinaldo me decía que no era creyente, yo lo ignoraba. No lo incluía en mi encuesta. Pero todo el que me decía, sí, yo soy creyente, pues yo le hacía las preguntas. Entonces, ahora, vamos a las preguntas. Muchos dijeron que no, porque alegaban que tenían una vida de oración y hablaban con Dios, pero Dios ¿qué? No los escuchaba o no les hacía caso. Y pues ellos decían, pues Dios no nos habla porque no me habla y yo hablo con él todo el tiempo. Pero habían otras personas que decían que sí, porque Dios habla a través, por la clásica, de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Ahora, pregunto, ¿son estas respuestas iguales o diferentes? ¿Son estas respuestas iguales o diferentes? Sin analizarlo, quizás podemos mirarlo y decir, pues, son diferentes. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero en el argumento, cuando lo analizamos en el por qué, podemos ver que ambos grupos afirmaban que Dios hoy no le habla al creyente. En el estudio, cuando ellos analizaron la respuesta, daban a relucir de que, según los creyentes que ellos encuestaron, Dios no le hablaba a los creyentes hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque ellos comentaban que hablaba solamente a través de su palabra. ¿Y qué pasa con los miles de creyentes que nunca van a leer este libro? Porque no estamos hablando de creyentes cristianos seguidores de una iglesia. Estamos hablando de ¿qué? De creyentes. Cualquiera puede creer en Dios, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con el creyente que nunca va a leer este libro? Entonces Dios no le habla. Por lo tanto, las respuestas eran ¿qué? Iguales. Ambos pensaban de que pues a la larga, ¿Dios qué? No les hablaba, porque si yo no leo la palabra de Dios, ¿Dios qué? No me habla. Pero el texto en Hebreos nos dice lo contrario. En Hebreos 1:1, que ahorita vamos a ver ahí. Es impresionante cómo Pablo comienza a
hablarle a la iglesia de los hebreos, una iglesia pequeña en Jerusalén, que no era ni la más grande ni la más importante, pero era una iglesia como fiel, que seguía como que ahí los estatutos de Dios. Y dice aquí en Hebreos 1, 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, comienza con una aseveración bien clara. Dios habla ¿cómo? Muchas veces de una forma y de muchas maneras. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y no solo aplica a estos creyentes de aquel tiempo donde está escrita la palabra, sino que aplica a los creyentes de todas las épocas, incluyéndonos hoy en día a nosotros. Y esto nos da a entender que Dios habla al creyente, ¿sí o no? Sí, Dios le habla al creyente hoy de muchas formas y muchas veces. Así es. Pero nos volvemos a preguntar, ¿cómo es que yo tengo la sensación de que no oigo a quién? A Dios. Si Dios me habla muchas veces, de muchas maneras, ¿por qué es que hoy en día hay cristianos y creyentes que afirman decir, no oigo la voz de Dios, no lo oigo? Vamos a transportarnos a una historia en el Antiguo Testamento y vamos a ver a Elías. ¿Todos se acuerdan de Elías? Cuando derrotó a los 450 sacerdotes de Baal, a los 400 de Acera. ¿Cuántos eran en total? 850 sacerdotes, que los derrotó literalmente. Pero cuando la esposa de quién? De Acab se enteró, ¿qué tenía esa mujer para que con sus palabras emitiera tanto miedo y terror a quién? A un profeta como Elías, que acababa de derrotar ¿a cuántos? A 800 varones. Por lo tanto, imagínense cuánto temor podría emitir ella. Pero enfoquémonos en Elías. Cuando Elías recibió ese mensaje de parte de ella, ¿qué pasó? ¿Se quedó quietecito y le hizo frente? No, salió corriendo, salió huyendo. Y dice la escritura que Elías huyó durante 40 días y 40 noches. Imagínense, todos esos días sin parar, sin comer, o sea, huyendo. Dice que cuando terminan los 40 días llega a un monte especial, un monte muy particular, y es el monte que Horeb. ¿Y por qué era especial? Mira, este monte era el monte de Dios. En este monte han sucedido tantas cosas grandiosas y milagros, porque en ese monte Dios se le apareció en una zarza ardiente ¿a quién? A Moisés. En ese monte Dios le entregó las tablas de la ley ¿a quién? A Moisés. Por lo tanto, el monte era el monte ¿de quién? El monte era el monte de Dios. Allí se encontraba ¿quién? Dios. Entonces es ahí, en su aflicción en ese monte, donde Dios le muestra 4 escenas a Elías. ¿Se acuerdan de las 4 escenas? ¿Cuál era la primera escena? Dice que un viento fuerte, la escritura decía que era tan fuerte que rompía los montes y las peñas. Y Elías pensó sin duda que Dios estaba ¿dónde? Pues Dios estaba en el viento. Pero la escritura dice no, Dios no estaba en el viento. La segunda era un terremoto, así que Elías pensó sin duda que Dios estaba ¿dónde? En el terremoto. Pero ¿qué decía la escritura? Tampoco estaba ahí. La tercera, le apareció ¿qué? Una columna de fuego ardiente, fuego consumidor. Y Elías ¿qué pensó? Que Dios estaba ¿dónde? En el fuego consumidor. Pero ¿qué decía la escritura? Que tampoco estaba en el fuego consumidor. Y le apareció la última y cuarta escena de una calma, silencio, paz, armonía. ¿Y qué pensó Elías? Que Dios no estaba ahí. Elías pensó, no, Dios no puede estar aquí. Pero ¿qué dice la escritura? Mas la escritura dice, Jehová estaba en el silencio. Y Elías se quedó solo con el silencio
y desde el silencio Dios le habló a Elías. ¿Qué intenta decirnos Dios con esta enseñanza? Que todos tenemos dos grandes problemas. Dentro de todos los que tenemos, todos tenemos ¿cuántos? Dos grandes problemas. Uno, que interpretamos mal las cosas de Dios. Si vas a un lugar donde crees que Dios está y Él no está ahí, y tú te pones a hablarle a Dios, pero Dios no está ahí, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, ¿sí o no? No, ¿por qué? Porque no está ahí. Pero si tú te crees que Dios está ahí y te pones a hablarle y Dios no te contesta, ¿tú vas a escuchar la voz de Dios? No, porque Dios no está ¿dónde? Dios no está ahí. ¿Qué sucede? Él no va a responder, por el contrario, imagínate que vas a un sitio donde tú crees que Dios no está, pero sí Él está, pero ¿tú qué? Como Dios no está aquí, pues sigo haciendo lo que quiero, no oigo Él me habla, pero ¿yo qué? No lo oigo, así que son dos cosas que diferentes. Nuestro problema principal es que malinterpretamos las cosas de Dios. Cuando creemos que Él está, pero realmente Él no está, queremos hablar y que Él nos hable. Pero cuando Él está y creemos que Él no está, pues Él nos habla y nosotros ¿qué? No escuchamos. Y eso es un gran problema, ¿no? En conclusión, Dios habla al creyente no porque Dios no habla al creyente no porque no lo haga, sino porque somos incapaces de interpretar correctamente la voz y lo que Dios hace. Como pecadores somos tan incapaces a veces de oír, de interpretar correctamente la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voz de Dios, que a veces estamos en los sitios correctos y nos cegamos de que Dios no está ahí. ¿Y qué pasa? Y no oímos su voz, como le pasaba a Elías. El segundo problema, Dios habla ¿en dónde? Según la historia de Elías, Dios habla ¿en dónde? En el silencio. ¿Dónde vivimos tú y yo? En el caos, una buena referencia. Tú y yo vivimos en una ciudad, en un mundo lleno de caos, de estrés, de mucho ¿qué? Ruido. Vivimos en un entorno hostil donde el ruido es lo más que hay. Y es verdad, el ruido que nos debe preocupar no es el que está ¿dónde? En nuestro entorno. Es el ruido que hay aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo se producen esos ruidos en nuestra mente y corazón? Son los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas intenciones que producen un ruido tan inmenso que nos impiden escuchar la voz de Dios. Podríamos pensar que, pero es que yo no tengo esos pensamientos. O sea, yo no tengo pensamientos y sentimientos malos. ¿Y por qué no oigo la voz de Dios? Pues mira, te explico y vamos a usar de referencia las carreras de las Olimpiadas. Todo el mundo ve las Olimpiadas y sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Una de las carreras más importantes de las Olimpiadas es la carrera de los ¿qué? 100 metros. ¡Ay, María, tú sabes! Es la carrera de los 100 metros, que literalmente todo el mundo va a querer ¿qué? Ver, porque ahí se reúnen los hombres y mujeres más rápidos del planeta. Son los más veloces, son los más rápidos, así que todo el mundo tiene sus ojos puestos ¿dónde? En ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay de peculiaridad en ese evento? Antes de la carrera, tú lo ves que ellos están todos como serenos, calmados. Y cuando están en sus posiciones, tú lo ves que ni se mueven. Que si uno pierde el sentido de la vista, uno podría decir, no hay nadie, porque tú los oyes. No, ellos están concentrados, pero tan pronto alguien aprieta el gatillo, salen como leones y gacelas pipa abajo a correr, que uno dice, a rayos, ¿de dónde sacan tanta fuerza y tanta velocidad para explotar así de esa forma? Pues ya que tenemos la imagen en nuestra mente, vamos a hacer la aplicación. Para escuchar la voz de Dios, no es suficiente decir que no tienes malos pensamientos
no es ahí donde debes fijarte. No debes fijarte antes de la carrera. O sea, cuando ellos están calmaditos y tranquilos, no, es que no es ahí donde tienes que fijarte. Donde tú estás en calma y en paz. Sino, cuando alguien apriete el gatillo y active tus pensamientos malos y negativos. Cuando alguien te falte el respeto, cuando alguien te trate mal, cuando alguien diga algo mal de ti, cuando alguien te juzgue, cuando alguien te haga algo que te hiera, ahí es donde tú debes escuchar la voz de Dios. Porque ahí es cuando tu mente ¿qué? Explota y el ruido comienza a hacerse ¿qué? Cada vez más fuerte, y es ese ruido el que evita que tú oigas ¿qué? La voz de Dios. Cuando debes estar tranquilo es cuando alguien aprieta el gatillo. Es decir, tú no necesitas escuchar la voz de Dios cuando todo está tranquilo. Tú necesitas oír su voz cuando en tu vida todo está estropeado. Cuando en tu vida todo va en decadencia. Cuando en tu vida lo que tienes son enfermedades. Cuando en tu vida lo que tienes son deudas. Cuando en tu vida lo que hay es problemas, situaciones y vas de picada y tú te sientes de picada. Ahí es donde tú debes escuchar ¿qué? La voz de Dios. Y si tú me dices que tú en esa situación no lo oyes, es porque estás permitiendo que el ruido de las situaciones de tu vida espiritual y diaria opaquen la voz de ¿quién? De Dios. Dios necesita hablarte para decirte lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Dios necesita hablarte para dejar de saber que Él está ahí contigo. Pero mientras tengas ese ruido campante, por más que Dios te hable, no vas a poder oírle. ¿Ya entendimos el primer problema que le preocupa a Dios? Él nos habla, pero ¿qué pasa? Nosotros no escuchamos. No porque Él no nos hable hoy en día, sino porque somos incapaces de entenderle correctamente lo que Él hace. A veces nosotros mismos peleamos con Dios de por qué Él permite que me pase esto en mi vida, por qué Él permite estas cosas, por qué Él permite la pandemia, por qué Él permite los problemas en el trabajo. En vez de enfocarnos en la voz de Dios que nos va a guiar a través de las situaciones. Porque si algo aprendimos en la lección de esta semana es que tú y yo no controlamos lo que hay en el mundo y las reacciones de quien está a nuestro alrededor. Nosotros controlamos nuestra relación con ellos y nuestra reacción hacia ellos, como lo hizo José, reflejando siempre a Dios. Pero tenemos que escuchar su voz y tenemos que opacar ¿cómo? El ruido. Segundo problema, ser capaces de oír su voz. Esto está empezando bien, ¿verdad? Ser capaces de oír su voz, pero no entender lo que Dios hace. Ya. Ahora estamos como que, ok. Al principio yo decía, quiero más, quiero entender más, porque sí, si oyes la voz de Dios, pues sí, Dios te dice algo, pero lo curioso aquí es que somos capaces de oír su voz, pero los que la oyen no entienden lo que Dios hace. Y para ver este problema debemos ir a la historia de otro profeta que también huyó. ¿Alguien tiene una idea de quién es? Ave María, sí me gusta. Jonás. Hablamos de Jonás, quien era capaz de ¿qué? De oír la voz de Dios, pero no entendía las acciones de Dios. Y para Dios debe ser frustrante que aquellos que le siguen, que profesan ser cristianos, que le aman, que son sus hijos, sean capaces de oírle, pero ¿qué? No entenderle. Porque presumimos conocer a Dios, pero no es cierto, ya que si lo conociéramos podríamos entender de arranque, porque Él es el más coherente de todo el mundo. Él es el ser más coherente que puede haber. Si tú lo entiendes, no hay duda alguna, no hay manera de confundirte.
Él es único, Él lo habla todo claro. Todo lo que Dios hace está de acuerdo a lo que Él piensa y a lo que Él es. Así que si no entiendes a Dios es porque aún no le conoces. Intenso, ¿no? ¿Sabes por qué a Jonás le pasó lo que pasó? Que pasemos su historia. Dios le dijo, ve a dónde. Ve a Nínive y predícale que de aquí a cuánto, 40 días iba a qué? A destruirlos. Pero ¿cuál fue el giro inesperado que él se encontró en el camino? Ya pasando el tema de que se fue Will y se el pez, qué sé yo, llegó a Nínive, predicó lo que tenía que predicar y lo hizo mal, porque la escritura dice que eso era una ciudad que grande y él la recorrió como si fuera un corredor de 100 metros. Usted imagínese a alguien que pase corriendo por aquí en un carro a las millas de chaflán, como uno dice, diciéndote algo, tú lo oíste. Mira que Dios es grande, que todo Nínive lo oyó, cruzándolo en menos tiempo de que una persona normal le tomaría. Y aún así, ¿qué pasó con Nínive? Se arrepintió, y lo que Jonás no entendió fue la acción de Dios. Se arrepintieron y Dios decidió ¿qué? ¿Destruirlos? No, Dios decidió no destruirlos. Pero esto le sentó mal a Jonás, porque él no entendía y cayó ¿en qué? En depresión. Cayó en depresión porque no entendía por qué Dios le decía una cosa y él hacía ¿qué? Otra. Pues no me dijiste que lo ibas a destruir. O sea, tú me haces esto para venir. Si uno pensaría como, tú me haces venir aquí a hacer esto, pero no haces lo que tú me estás diciendo. No te entiendo, de verdad. Uno pensaría de esa forma. Pero a tal nivel que a veces nosotros hoy en día pasamos esas situaciones y le pedimos a Dios cosas tan raras que nuestra mente jamás en la vida no se nos pasaría por la mente pensar. Imagínense, Jonás le pidió hasta que le quitara ¿qué? La vida. ¿Usted se imagina cuán frustrado, cuán deprimido tenía que estar Jonás para que un profeta de Dios, por no entender a Dios, le pida eso? ¿Y por qué él cayó en esta depresión? ¿Cuál fue el problema que grande ahí que había? Es que este problema de escuchar la voz de Dios, pero no entenderla, gira en dos temas, en dos conceptos teológicos. Uno, la justicia, y dos, la misericordia. ¿Qué es mejor? ¿La justicia o la misericordia? ¿Qué es mejor? Jonás pensaba que era mejor la justicia, mientras que Dios pensaba que era mejor la misericordia. Por eso, él no mató a los ninivitas y Jonás cayó en depresión. ¿Hacemos la aplicación ahora? ¿Sabes cuál es la pregunta que tú y yo debemos hacernos hoy en día? ¿Qué es mejor para mí como cristiano? ¿Qué es mejor para mí como ser humano? ¿Quién es mi mejor amigo? ¿La justicia o la misericordia? ¿Qué es mejor para mí? El dilema está cuando tenemos que utilizar una de ellas. Cuando tenemos que decidir quién va a predominar. ¿La justicia o qué? O la misericordia. Y en ese momento Dios te va a responder. Pero si hay mucho ruido y eres como Jonás, no podrás entenderle. Porque la justicia clama. La justicia te ciega. Cuando alguien quiere justicia, ¿qué es lo que quiere? Justicia, pero lo ciega. Le quita de perspectiva ¿qué? Todo lo bueno que hay. Y eso le pasó a Jonás. Él quería ¿qué? Justicia, pero Dios quería ¿qué? Misericordia. Ten en cuenta que si eres amigo de la justicia, si eres más amigo de la justicia que de la misericordia, habrá muchas cosas que Dios haga que tú
nunca vas a entender. Porque Dios ama más que a la misericordia que a qué, que a la justicia. Nuestro Dios es un Dios de qué, de misericordia y justicia, sí, Él es justo, pero Él ama más que a la misericordia. ¿Entendemos en qué consiste este problema grande de escuchar su voz pero no entenderles? Porque quizás nosotros en nuestras vidas tenemos situaciones en las que queremos que se haga que nuestra voluntad, porque creemos que es lo mejor, pero se nos olvida que si queremos escuchar la voz de Dios tenemos que pensar igual que quién, que Dios. Y si queremos entender los problemas que tú y yo hoy tenemos hoy en día, tenemos que apaciguar, escuchar la voz de Dios y estar como en sintonía con Él. Porque si no, todo lo que nos vaya en la vida lo vamos a ver como mal. Porque nunca vamos a entender cómo Dios obra. Pero es que Dios obra como por misericordia. Tercer problema y último. Y este es bastante abierto en algún punto dado. Las dudas. ¿Quién diría que las dudas son un problema? ¿Tú hubieras pensado que las dudas son un problema? Y aquí en este tema tenemos que enfocarnos bastante bien. Allí hay que sacar la lupa, el microscopio, el telescopio, saquen todos los copios que tengan que sacar para poder mirar y enfocar aquí bien. Porque el problema aquí, dentro de esto, es que casi siempre estamos como seres humanos desenfocados y cometemos grandísimos errores. Y es que aquí existen dos tipos de dudas. ¿Cuántos digo? Dos tipos. Una, la que tiene que ver con la dimensión mental, que es la que nos lleva a la razón, que es cuando yo te digo cuán profundo es un océano, eso te genera una duda racional y tú dices, pues yo tengo que investigar cuán profundo es un océano. O sea, esa duda, esa duda, la racional, la que cuando yo tengo que investigar y buscar, pues lo voy a hacer para instruirme, para crecer en mi conocimiento que me rodea. Pero está la segunda duda, que esta sí es la peligrosa. Es la que tiene que ver con la dimensión espiritual. Es decir, las que son acerca de Dios. Las primeras dudas son buenas y son necesarias, porque son las de la vida cotidiana que nos ayudan a crecer, a investigar y a descubrir y a desarrollarnos como ¿qué? Como seres humanos. Pero la segunda, que es la que vamos a enfocarnos hoy, es la preocupante y es la que tiene que ver con Dios. Si somos creyentes, y especialmente en estos tiempos, ¿por qué dudamos? Si nosotros como cristianos y como creyentes afirmamos confiar en Dios, ¿por qué dudamos de Dios o de las cosas? Porque la fe y la duda son ¿qué? Polos opuestos. Si yo tengo fe, no puede haber ¿qué? Duda. Y si tengo duda, no puede haber fe, porque fe y duda no hay manera que coexistan. Son totalmente polos opuestos. Y quizás tú me dices, Josué, ¿por qué dudamos? Pues claro, pues porque estamos en un mundo de pecado. Y esa es la típica respuesta con la que todo creyente cristiano resuelve el tema y cierra los capítulos. Chicos, que estamos en un mundo de pecado, tú sabes cómo es la cosa. Esa es la típica, como dicen. Pero, para poder resolver esto bien, tenemos que clarificar dos cosas sobre esta duda en particular. Tenemos que definir la duda, ¿qué es esta duda? Y tenemos que ver cómo funciona esta duda. ¿Qué es esta duda y cómo qué? Y cómo funciona esta duda. Ahora, vamos a la primera. ¿Qué es la duda? Es la herramienta, escucha bien, es la herramienta que el enemigo utiliza para destruir las cosas de Dios. Es la herramienta que usa ¿quién? ¿Para destruir qué? Las cosas de Dios. No se queda ahí.
es peligrosa porque nos hace pensar que es buena y que es ¿qué? Necesaria. Esta duda nos hace creer y pensar que es necesaria tenerla y que es ¿qué? Y que nos ayuda. En el primer ámbito que hablamos de la racional, sí, pero en esta que estamos enfocando, no. ¿Y sabes por qué? Porque la duda, cuando crece, genera la desconfianza y a su vez destruye todo lo bueno que hay. ¿Cómo entró el pecado a este mundo? ¿Cómo entró el pecado a este mundo? Porque Eva, ¿qué? Desconfió de Dios. Pero la desconfianza no sale de la nada. ¿Cómo fue eso posible? Es que la desconfianza no surge de nada, sino que para ello se necesita ¿qué? La duda. Por eso, al mirar bien el relato y echar para atrás, lo primero que el enemigo hace es ¿qué? Sembrar la duda. El enemigo sembró la duda ¿en quién? En Eva. Y la duda provocó ¿qué? Desconfianza de Dios. Y la desconfianza en Dios provocó la caída del hombre y el pecado. Ahora, ¿cómo el enemigo intenta que no se cumpla la última oración que Jesús hizo antes de morir? Esa que dice, Padre, te pido que sea ¿qué? Uno. ¿Cómo lo hace? ¿Sembrando? ¿Sembrando qué? Sembrando la duda. Porque con la duda viene ¿qué? La desconfianza entre hermanos, desconfianza entre líderes, desconfianza entre iglesias, desconfianza entre familia, desconfianza entre todo. Y si la familia, los hermanos, la iglesia, el conglomerado total que sigue los pies de Cristo está en duda y desconfianza, ¿qué pasa con la iglesia? Se decae. ¿Está ganando qué? La batalla. Porque si dejamos que la duda que Él nos siembre cree con desconfianza y nos dividamos, Él gana ¿qué? Él gana la batalla. Segundo, ¿cómo es que funciona esto? Para que podamos dudar, necesitamos tener la capacidad o la semilla de la duda. Si dentro de ti no tienes esa semilla, nunca vas a dudar. Mira qué fácil. Si dentro de ti no está la semilla de la duda, pues cuando te tiren duda, si no está dentro de ti, pues ¿qué pasa? Pues no vas a dudar. Pero todo el que nace, que esta es la segunda, todo el que nace en este mundo, nace ¿con qué? Con la semilla de la duda. Así que todo el mundo no está librado. Porque este mundo está lleno de todo lo malo y todo lo que nos da remedio es dudar. Usted sale a la calle y usted tiene que dudar ¿de qué? Ahora mismo de todo el mundo. Usted ni bocina puede tocar. Usted no puede dudar, usted tiene que dudar de todo. Usted sale a la calle y usted tiene que vivir con gringos, ¿verdad? Andar con... porque usted no sabe nada. En cualquier momento puede pasar algo malo. ¿Y qué pasa? Así que el mundo en el que vivimos nos ha forzado a tener que vivir ¿cómo? En duda. Si tienes la duda dentro de ti y no te has enfrentado a ella, eso quiere decir que aún llevas la duda dentro de ti. Si aún tienes la duda por ahí escondida, enterradita, pero no te has querido como que enfrentarla de verdad, pues mire, acuérdate, la duda está donde todavía está ahí enterrada y vélala, porque en cualquier momento va a volver a salir. Si tienes la duda dentro de ti, eso quiere decir que puedes dudar. Pero oye bien lo que te voy a decir. Puedes dudar de todo, incluido del amor de Dios, porque no existe de la duda selectiva. Tú no decides en qué dudar. Tú dudas y punto. La duda llegó y tú dudas. Y tú puedes dudar de lo que tú quieras. Nadie puede decirte de qué puedes dudar y qué no, ni tú propiamente puedes decir de qué dudar y de qué no. Porque cuando tú dudas de lo que sea. Y esto es un tema muy interesante y muy delicado. Es que la diferencia entre lo que tú crees y lo que tú sientes.
Aquí es donde está fuerte. En lo que piensas y en lo que tu corazón dice. ¿Quién gana en esta situación? Cuando estás en una situación en lo que tú piensas y en lo que tú ¿qué? Sientes. ¿Quién gana? ¿El sentimiento o el conocimiento? Eso es lo que provoca la duda. Cuando tienes este tipo de dudas, te pone en una guerra contra la espada y la pared, en la que también te divide por dentro y te hace pensar en lo que tú sientes versus lo que tú conoces y sabes. ¿Quién somete a quién? Cuando la vida te golpea duro y el dolor llega a lo más profundo de tu corazón, ¿sabes lo que puede pasar? Que lo que tú sientas anule todo lo que tú sabes. ¿Cuán triste es eso? Conocer la verdad, haberla vivido y por sentirlo, anule ¿qué? Todo lo que tú sabes de la verdad. Y eso es lo que hace la duda espiritual. Te sucumbe en el sentimiento y te hace olvidar aquí a Dios. Esta experiencia nos muestra la cruda realidad. Tú puedes hoy decir que yo nunca dudaré de Dios. El problema no es cuando estás tranquilo. Es cuando el dolor llega a lo más profundo de tu corazón y el enemigo es un especialista en tocar los puntos que más te duelen. Y cuando el dolor aprieta, como dicen, cuando el dolor aprieta, tiene la capacidad de sacar todo lo que tienes dentro, sea bueno, sea malo. Si estás en un dolor y todo lo que tienes es bueno, todo eso ¿qué? Va a salir. Si lo que tienes es malo, todo eso ¿qué va a hacer? Va a salir. Y quiero terminar, porque estas tres ideas fundamentales son las que tenemos que llevarnos con nosotros para que cada día podamos reflexionar y prepararnos. Porque no hay forma de que tú y yo salgamos a compartir el mensaje si tú y yo no estamos listos primero para recibir aquí a Cristo Jesús. Y sí, hay sermones que se predican sobre su venida y cómo prepararnos y que todo el tiempo está cerca, pero tenemos que ver nuestra vida espiritual. Tenemos que velar por ella. Sí es bueno saber todas esas cosas y sí es bueno saber que Cristo viene y que tenemos que salir a predicar. Amén. Pero de nada sirve salir a predicar si tú y yo estamos a la deriva. Si tú y yo tenemos estos tres grandes problemas que le preocupan ¿a quién? A Dios. Dice uno, a Dios le encantaría que tú fueses capaz de oír su voz. A Dios le encantaría que tú fueses ¿qué? ¿Capaz de qué? De oír su voz. De oír su voz. A Dios le encantaría que tú fueses capaz de entenderle aunque no te guste. ¿De entenderle aunque qué? Aunque no te guste. A eso le gustaría a Dios. Y a Dios le encantaría que nunca dudases de su amor, a pesar que el dolor apriete, a pesar que el dolor llegue a lo profundo de tu corazón. Dios le encantaría que nunca dudases de su amor y de lo que Él siente por quién, por ti y por mí. Si haces estas tres cosas, estarás colaborando para que se minimice la preocupación de Dios por quién, por ti, para alcanzar la salvación. Amén. Mientras seguimos preparándonos, que Dios nos bendiga y que cada día podamos acercarnos a Él y llevar esto en mente. Amén. Que los problemas que tengamos también le afectan aquí a Dios y que tenemos que aprender a oírle, a entenderle y a nunca dudar de Él. Y recuerda, tenemos que prepararnos en tiempos de paz, porque si no, lo tenemos que hacer ¿en qué? En tiempos de guerra que se avecinan. Si no lo hacemos ahora, y si no tenemos tiempo de hacerlo ahora, ¿qué pasa? Allá tampoco vamos a poder hacerlo. Que Dios nos bendiga.